Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de la historia de la radiodifusión en Honduras. Y este hecho lo marca un medio de comunicación radial que cumple 84 años de estar al servicio del pueblo hondureño. HRN, La Voz de Honduras, este 1 de noviembre cumple 84 años. Para hablar de todos estos acontecimientos que se han registrado a lo largo de estos años, don Nahum Efraín Valladares y Valladares. Buenas noches, don Nahum, ¿qué tal está? ¿Cómo estás, Chano? Gusto saludarte. Pues bien, y aquí en este intento extraño, porque hay quienes dicen que lo más difícil que hay es entrevistar periodistas. Sí, y también para uno es un poco difícil estar de entrevistado, ¿verdad? Pero usted tiene una enorme costumbre. Bueno, por ahí andamos, no con los 84 años del HRN, pero sí con una gran cantidad de años de ella. ¿Cómo ha sido la historia de la radiodifusión? Usted es un historiador, además de tener la responsabilidad de ser el gerente general de Emisoras Unidas, donde está su estación madre, HRN, La Voz de Honduras, que cumple 84 años. La historia de la radiodifusión en Honduras comienza a escribirse en el año de 1928. En ese año retorna al país después de haber realizado sus estudios en ciencias contables don Rafael Ferrari García. Ya con el título de perito mercantil llega a Tegucigalpa en 1928 y logra ubicarse en las oficinas de contabilidad de la Tela Railroad Company, en una subsidiaria que tenía en Tegucigalpa, que era la Tropical Radio. La Tropical Radio, como subsidiaria, el gobierno del doctor Miguel Paz Barahona le había otorgado la concesión para explotar el espectro radioeléctrico en Honduras. Amparados en esa concesión otorgada por el gobierno de Honduras, la Tropical Radio abrió en junio de 1928 una emisora experimental. Cuando hablo de una emisora experimental, era una estación de radio que utilizaba los mismos transmisores de la Tropical Radio, que era la que transmitía lo que se llamaba la comunicación inalámbrica, o sea que eran los mensajes de los radiotelegramas y eran transmitidos por la Tropical Radio. Pues esos transmisores les sirvieron para ubicar en horas del mediodía y en horas de la tarde espacios de una emisora que se llamó HRB, La Voz del Trópico. Don Rafael estaba como miembro del departamento contable de la Tropical Radio, pero tenía una voz hermosísima y una presencia increíble. Era un hombre de una personalidad que la manejaba él a su antojo. Prácticamente nació histriónicamente don Rafael Ferrari, y eso le llevó a los micrófonos de HRB, La Voz del Trópico. Fue su primer locutor. Después entraron Fernando Ferrari Bustillo, un primo de él, y a Ángel B. Cepeda en condición de declamador. Esta emisora solo colocaba ciertos espacios para boletines de noticias que los transmitían precisamente de los cables que llegaban por la Tropical, don Rafael, don Fernando Ferrari y Ángel B. Cepeda. Cuando en 1931 termina la etapa experimental de HRB, La Voz del Trópico, don Rafael ya quedó con ese gusanito. Le picó la radiodifusión y entonces empezó él a gestionar la forma de colocar en el espacio una emisora comercial. Introdujo en el gobierno del doctor Mejía Colindres, del cual él formaba parte porque era oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores, una solicitud para operar una radioemisora. Pero hubo mucha tardanza porque la Tropical Radio era la que otorgaba precisamente las licencias, no era el gobierno. Y en ese ínterin, don Rafael no pudo lograr que en el año de 1932 saliera su emisora. Las elecciones presidenciales de octubre de 1932 la gana Tiburcio Carías Sandino. Y cuando don Rafael, que ya le había pedido a Paul John, que era un radio técnico de la casa de don Juan Dóboro, que eran los distribuidores de RCA Víctor,
que ya vendían algunos radioreceptores y además las bocinas esas que se usaban como lo que llamaban las choretas, que eran las de cuerda, que eran los fonógrafos. Entonces trabajaba Paul Young con don Juan Dóvoro y don Paul Young le dijo a don Rafael Ferrari que él iba a construir el transmisor de acuerdo a la frecuencia que le otorgara la Tropical Rail. Se tardó la Tropical, no se la dio, y en 1933, cuando gana el general Carías, le quita la concesión a la Tropical Rail y se funda la Dirección General de Radiocomunicaciones. Ya eso ya lo manejaba el gobierno. El general Carías sabía de la afiliación política de don Rafael Ferrari, que era liberal, y entonces empezó a decir, no, a este liberal no le podemos dar una emisora. Pero don Rafael tenía grandes amistades en el gobierno del general Carías. Uno de ellos era don Salvador Aguirre, que era ministro de Gobernación, y don Salvador Aguirre empezó a intervenir con el general Carías. Le dijo que él conocía bien a don Rafael, que era un buen muchacho y que no iba a causarle ningún problema, y logró persuadir al general Carías de su idea de no otorgarle el permiso. Carías llamó a la Dirección General de Comunicaciones Eléctricas, que la manejaba un señor de apellido Bulnes, y le dieron el permiso a don Rafael Ferrari mediante un acuerdo de número 30, en el cual se le concedía la frecuencia de los 5.875 kilociclos en la banda de los 49 metros, para que operara una radioemisora con solo 1 kilowatt de potencia, pero era suficiente para la onda corta, y la emisora fue bautizada como HRN, o sea, las siglas que le fueron conferidas a Honduras desde 1928 para el espectro radiofónico. Llama la atención esto, don Aurelio. ¿Por qué es HR? ¿Por qué HRN? Bien. Todos los medios de comunicación, el espectro radioeléctrico es HR. Correcto. La N se la colocaron en la Dirección General de Comunicaciones y el nombre era La Voz del Comercio. Y así salió al aire. Como La Voz del Comercio. La Voz del Comercio. Eso de las siglas es una cuestión que en una convención en Ginebra se adoptó, de que cada país iba a tener llamados o siglas de acuerdo a las radioemisoras que fueran colocadas. Por ejemplo, en México las siglas eran XE, y ahí W, Q, R, cualquier letra después de la XE, que correspondía a México, o sea, XE de México. En Guatemala, por ejemplo, TG, había TGW, TGU, TGR, pero la TGW, que fue la primera, mantenía TG. En Costa Rica eran TIP, y ahí TIPG, TIP4, TIP5, y la Voz de la Victoria era TIPG. En Nicaragua era YN, y en El Salvador YS, por eso era YSS, la radio de Cuscatlán, YSKL, YSU, por eso mismo, porque y en Nicaragua YN, nosotros nos quedamos con HR. Todas las estaciones, todo lo que es radiodifusión, que tenga radio, debe de llevar las siglas HR. Por eso todos los aviones que tienen matrícula en Honduras, como llevan un sistema de radio para poderse comunicar con tierra, sus siglas son HR. Tú mirabas en la NASA, HRCH, HRTN, diferentes nombres, pero siempre con la HR que corresponde a Honduras Radio. Pues la historia del HRN comienza el 1 de noviembre de 1933. Don Rafael Ferrari sale con su emisora y su primera transmisión, como no habían receptores en aquel entonces, la hace a través de un hilo telefónico desde sus estudios que estaban colocados en el barrio Las Delicias, y a través de la postería trajo la línea hasta el Parque Central, donde en el kiosco viejo que había en el Parque Central colocaron unos altoparlantes, y ahí se escucharon las primeras transmisiones de la HRN. Y lo que son las cosas, don Rafael era el locutor que identificaba: esta es HRN, la Voz del Comercio, y su operador no era hombre, era una operadora, Rosario Sagastuni
de Faná. Desde ahí estaba. Ese es el binomio que nace con HRN desde 1933. O sea que ahí empieza a escribirse la historia de la HRN. No era una transmisión simultánea como la tenemos hoy en día, de casi 24 horas en algunos momentos. 18 horas que tiene ahora la HRN. No, la HRN comenzaba a transmitir de 7 a 8 de la mañana. De ahí al mediodía de 12 a 2. Y en la tarde de 6 a 9. ¿Qué pasaba no había programación. Se desconectaba. Se desconectaba, se apagaba todo y lo único era que se transmitía. En esos horarios, don Rafael, además de la música que colocaba, música discográfica de por ejemplo, la discoteca de Salvador Santaella, el trío Arcoíris, era música grabada que venía en unas planchas, en unos acetatos grandes, que lo que era el sistema, ¿verdad? Eso no operaban de afuera hacia adentro, sino que de adentro hacia afuera. Era otra manera de ¿cómo se llama? De la grabación. De lo mínimo a lo máximo. De lo mínimo a lo máximo. Esos eran los discos que se utilizaban. De ahí vinieron las pastas, que fue lo que se comercializó. Después la RCA Victor, la Peerless, la London, y tantas otras marcas que salieron del mundo discográfico. Don Rafael empezó teniendo en los espacios esos de la mañana y todo, ciertos programas que estaban asociados no con el periodismo, sino que con la información. ¿Por qué? Porque tenía espacios que eran patrocinados en algunos casos por empresas como la Standard Fruit Company, el Standard Fruit Company, la ESO Standard Oil, que tenía un espacio que se llamaba el Reporter ESO, que era una especie de noticias de lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial. Sus locutores eran Nicolás O. de Nasralla y Manuel Bonilla R. en 1935. Y así El Mundo en Marcha era un espacio que locutaba don Rafael Ferrari. Eran también noticias internacionales. No había nada del concepto de información nacional. La cobertura de la HRN era a nivel nacional desde Tegucigalpa en esa frecuencia de los 5.875 kilociclos y cubría toda Centroamérica, y habían reportes incluso de Europa de la frecuencia de HRN. Está con nosotros esta noche al banquillo el historiador y actual gerente general de Emisoras Unidas, Nahum Efraín Valladares y Valladares. Ya continuamos. Hemos logrado cambios importantes en nuestro país, cambios que se ven y se sienten, pero aún falta mucho por hacer. Necesitamos un Congreso que permita que el cambio no se detenga. Que el progreso llegue a todas y todos. Que aquí, en el departamento de Cortés, puedas comprar una canasta básica barata y se genere el empleo que tú necesitas. El cambio empezó y debe continuar. Vota Raya Continua. Vota Partido Nacional. El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras. Juan Orlando, presidente. Partido Nacional. Bueno es poder responder a ese WhatsApp. Súper bueno es poder chatear ilimitado, enviar fotos, caritas, memes, voice notes, videos. Bueno es tener saldo para compartir las buenas noticias. Súper bueno es tener suficiente saldo para compartirlas con tu familia, amigos, cuñada, comadre. Lo bueno se hizo súper bueno con la super recarga de Tigo. Con WhatsApp chat ilimitado, megas de navegación, minutos de Tigo a Tigo, un amigo favorito y saldo para hablar y mensajear. Pídela ya en pulperías y puntos Tigo. Nada te rinde tanto como la super recarga de Tigo. Tigo me llega. Él es Don Carlos. Don Carlos aporta un 40% al Producto Interno Bruto del país. Ella es María. María genera el 68% de nuestras exportaciones. Suyapa representa millones de dólares en inversión extranjera directa a nuestro país. Miguel, Juan y Pedro son parte fundamental de la inversión agrícola hondureña. Luisa, José y Toño levantan más del 80% de la industria nacional. Todos ellos tienen algo en común. Son los dueños de la zona más productiva del país. Cortés, este es su departamento, su casa, su tierra. Juntos todos estamos construyendo el milagro hondureño.
vos y yo. Al que por haber cargado a su ahijado ¡Espalda! le ha dado un dolor inesperado. Ya todos lo saben y lo recomiendan. Vitaflenaco, por sus cápsulas de gelatina blanda que combinan medicina contra el dolor y complejo B que alivian el dolor y la tensión. ¡Queremos Vitaflenaco! Búscalo en tu punto de venta favorito. Nos gusta Circle K, nos gusta reunir a los amigos, nos gusta que disfrutes mucho más, nos gusta refrescarte y darle sabor a tu día. Ahorra tiempo y no solo luchar, nos gusta atenderte a toda hora. Nos gusta Circle K, nos gusta Circle K. Disfruta de la nueva Big Burger con tocino a solo 57 lempiras. Haz la combo por 15 lempiras más. Nos gusta Circle K. Vamos a consolidar un país en orden. Los militares seguirán en las calles apoyando a la policía militar, a la policía nacional, hasta que Honduras tenga un nivel de paz y convivencia como un país de primer mundo. El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras. Juan Orlando, presidente. Partido Nacional. Sigue con nosotros esta noche el historiador Nahum Efraín Valladares y Valladares. Aún los primeros años no fue la transmisión escuchada en los radios, que hoy es común, y no digamos cómo nos ha invadido ahora mismo la tecnología. Solo era a través de parlantes. Claro. Los primeros radios que llegaron a Tegucigalpa, en la casa de don Juan Dógoro, eran radios, consolas, que la gente no estaba familiarizada con ellos. Y quizá muy poca gente tenía eso, y no sabían cuál era la frecuencia. Cuando don Rafael sale con HRN el 1 de noviembre de 1933, sus primeros oyentes son los parroquianos que estaban en la plaza central de Tegucigalpa, al mediodía, porque su primera transmisión fue a las 12 meridiano. 1 de noviembre de 1933. Ahí empieza él a identificar a HRN, la voz del comercio. La gente empieza a oír en los parlantes y oye música y todo, y se aproxima, y es la novedad en Tegucigalpa. Y empieza a regarse, y después al día siguiente, en la mañana, al mediodía y en la tarde, a escuchar la radio. Eso le sirvió a don Juan Dógoro para poder vender sus radioreceptores. Y empezó, porque los radioreceptores de antes no tenían AM ni FM, todos eran de frecuencia de onda corta, shortwave, ya que eran las únicas frecuencias, bandas de 13, 19, 21 y 49 metros. La banda de 49 metros es donde estaba la HRN. Y así empezó a operar, y la gente ya se fue familiarizando. Don Rafael no perdió la costumbre de la audiencia citadina, y más que todo la audiencia de parque, como se le decía. Y tenía unos altavoces en el edificio donde estaba el Tribunal Superior de Cuentas, donde fue el viejo Museo Nacional y donde fue la primera parroquia de Tegucigalpa de la Limpia de la Inmaculada Concepción, que se incendió en 1746. Pues en la parte de ahí, que se quedó en la segunda planta, ahí estaban los grandes altavoces que tenía la HRN. La gente llegaba a las 5 de la tarde a escuchar ahí la HRN y oía los programas, los conciertos, las dedicatorias que hacían los locutores de la época, saludaban a las normalistas que pasaban por la plaza central. O sea que empezó a hacer ya lo que se llamó la parte de que la radio comenzó a tener su encanto. ¿Por qué? Porque era algo nuevo. Era el tiempo de las grandes voces. Bueno, ahí es donde surgen las grandes voces, incluyendo a don Rafael Ferrari. Don Rafael Ferrari forma una escuela prácticamente de locutores.
Entre los grandes locutores de esa época, estamos hablando de 1935, comienzan a llegar, entre otros, Nicolás O. de Nasralla, que no era una voz radiofónica potente, pero sí era una voz melodiosa. Era un hombre que hablaba, además, identificaba la radio en 3 idiomas: en español, en inglés y en árabe, porque él hablaba muy bien el árabe. Eso llamaba mucho la atención. Era muy locuaz, era un hombre que tenía mucho léxico, y eso llamaba mucho la atención. El otro, que provino de Amapala, era Manuel Bonilla Rodríguez Herrera. Manuel Bonilla tenía también una atracción con su manera de relatar. Hasta fue un relator deportivo en su época. Eso estoy hablando del 35. Surgen ahí por el año 38-40 otras voces privilegiadas, como la de Roberto Palma Gálvez. Roberto Palma Gálvez, que fue militar y canciller de la República, pianista, un artista de primera, tenía una voz de primera. Estaba también el primo de don Rafael Ferrari, que era don Fernando Ferrari Bustillo, el conde Ferrari. Ángel B. Cepeda, que era un gran declamador, Cachito, era también una voz extraordinaria. Santiago Sáenz Rico, que era un mexicano que trabajaba en la Secretaría de la Legación de México en Honduras, lo que ahora se llaman las embajadas, antes las conocíamos como la legación. Y don Santiago Sáenz Rico se casó con una prima hermana de don Rafael Ferrari, de apellido García, y eso lo mantuvo más relacionado con don Rafael, y era un locutor de primera línea, además de que era un poeta y era un intelectual. Esa gente empezó. En los años 40 aparece otra de las figuras grandes, como Humberto Villela Vidal. Humberto Villela Vidal, catalogado como la voz más extraordinaria que ha tenido Honduras. Yo lo escuché una vez, allá por 1948, estaba yo niño, prácticamente tenía 11 años, pero me llamó la atención la voz de Choveto Villela Vidal, uno de los mejores locutores que ha tenido Honduras. Por ese tiempo, por el año 46-47, surgen otras figuras como Rodolfo Bermé Martínez, como Gustavo Acosta Mejía, como Roberto Neils Cubals, como Rodrigo Orué, un costarricense que tenía una voz increíble, y empiezan a surgir estos locutores que empiezan a formar otra escuela. Y ahí surge la primera locutora hondureña, Cristina Rubio, la famosa Copito de Nieve, la voz melodiosa, porque ella era declamadora. Fue la primera locutora en ese enjambre de voces increíbles que tenía la radio en los años 40. Ahí por 1949 empiezan a surgir los jóvenes, como Manuel Villera Toledo, como Julio Aspuro Bernal, René Medina Nolasco, Aníbal Suazo Bulnes, voces increíbles, voces radiofónicas, locutores de primera. Y de ahí, la generación del 50, en la que empezamos a surgir otras voces, entre ellas Abelardo Enrique Avendaño, Moisés Ulloa Duarte, Irán Claros Álvarez, figuras estelares de la radio, Héctor Mariana Mendoza, que siguieron la ruta de los antecesores. Los que logramos amalgamar la época de los 40 con la época de los 50 y declaramos la época de oro de la radiodifusión. Estas primeras 2 décadas que nos llevan a inicios de los años 50 no fue de noticia plena HRN, fue música, marimba, sí, y algunos de... Había un noticiero, que no podemos decirle que era un noticiero, lo había comprado un ciudadano guatemalteco que vivía en Honduras, se llamaba don Eduardo Chinchilla. En 1941 le compró un espacio de 13 minutos a don Rafael Ferrari a las 5:45 de la tarde y puso un noticiero social que se llamaba El Mensajero del Aire. Este Mensajero del Aire era comercializado, ahí se escuchaban los anuncios
de las enchiladas de Petete, los sándwiches de basura de Mérida Ram. Así, anuncios de esos, los billares Petete, el Cine Palace, que anunciaban la cartelera, pero era 13 minutos donde más que todo había noticias sociales, el cumpleaños de Norita Landa Blanco, de las niñas de aquel entonces, ¿verdad? Y ahí eran redactores sociales. ¿Qué de los costos de la publicidad en ese entonces? Lo más caro eran 30 lempiras al mes. Prácticamente un lempira diario. Era un lempira diario y ponían 10 cuñas diarias. O sea que eran centavos. A 10 centavos. A 10 centavos. Y antes se cobraba por los anuncios, eran tantas palabras como telegramas. Así eran los anuncios, ¿verdad? De 15 segundos solo tenía 10 palabras. De 30 segundos, 20 palabras. En todo este tiempo existía esa interacción del telegrafista recibiendo mensajes, me decía al inicio, de diferentes países del mundo. Bueno, se recibían muchos mensajes, especialmente por las líneas de Tropical Radio, que reportaban, esos eran radiogramas, que llegaban al HRN, reportando la frecuencia desde España, desde diferentes Filipinas, de cualquier lado. Don Rafael tenía un mapa mundi en la parte de atrás en la cabina de HRN, donde con cabezas de alfileres estaba señalando los lugares desde los cuales tenía él reportes de la radio. Después de 1 kilowatt que tenía, que fue el que le construyó Paul Young, vino Kenneth C. y le construyó un transmisor de 2 kilowatts en la frecuencia de 5.875 kilociclos. Con eso teníamos una cobertura increíble. Ya era una emisora del planeta, con alguna interferencia en la banda de 49 metros que se la daba a la radiotelegrafía, pero se superaba eso y la radio caminaba tremendamente. O sea que la onda corta, el shortwave, era más avanzado que lo que es después en el año del 46. Don Rafael Ferrari colocó su primer transmisor de AM en la frecuencia de los 670 kHz. Fue la primera emisora que utilizó el AM, con un transmisor RCA visto en el año 1946. Don Rafael lo hizo porque ya se avecinaban las elecciones presidenciales de 1948 y él tenía entendido que habían algunos afiliados al Partido Nacional que ya estaban buscando la manera de salir al aire con estaciones. Una de ellas fue la HRA, la voz de Lempira, que era propiedad de don Andrés Rodríguez, el padre de su eminencia, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Él tuvo HRA, la voz de Lempira, que salió en el año de 1947. Don Rafael se adelantó a colocar en el 46 el primer transmisor de AM. De ahí sale Radio Montserrat en 1949, que era de don Alfredo León Gómez, que había sido administrador de rentas en Tela, y vino a colocar Radio Montserrat a Tegucigalpa. Ya existía la HRP1, el Eco de Honduras, en San Pedro Sula, que nació en el 34, y había nacido en 1935 la emisora La Voz de Atlántida, que era propiedad del general, se llamaba el general, ya te voy a decir el nombre, que la colocó en La Ceiba precisamente en 1935 con un grupo de artistas que eran ceibeños, entre ellos Juan Pérez, y ahí nació esa emisora, que fue de la tercera emisora en Honduras. En los inicios de los 50 surge Diario Matutino ya. Es el pionero de los radioperiódicos en Honduras. ¿Cómo se concibe el noticiero y cómo ha marcado la historia por más de 60 años en el país? Esa es otra de las facetas que muy poca gente la conoce. Prácticamente doña Rosario Sagastume de Ferrari, que ya estaba en 1953, todavía no había asumido las funciones de gerente general de HRN, porque en ese ínterim, después de la muerte de don Rafael Ferrari en 1951, llegaron, entre otros, Carlos H. Molvani,
que era un ¿cómo se llama?, publicista peruano, que se hizo cargo de la emisora. Él había trabajado en Sterling Products, que eran los fabricantes de Mejoral y de todos esos productos médicos. Y entonces Mulvaney se hizo cargo, hasta que doña Rosario entró en el año de 1953 a hacerse cargo de la gerencia de HRN. Y una de sus ideas era fundar un noticiero. Pero como no habían periodistas que pudieran hacer esa función, ella hizo un arreglo con el arquitecto Julio López Pineda, hijo de don Julián López Pineda, y quien era el que administraba el diario El Día, para que el material que se podía utilizar en la noche, porque el día era vespertino, que si nos lo podían dar para el día siguiente para un noticiero matutino. De ahí sale el nombre de Diario Matutino. Y le da la responsabilidad del montaje a Rodolfo Brevé Martínez. Él recibía el material, y yo te voy a decir algo, el material yo lo iba a recoger en la tarde, a las 5 de la tarde, al día. Eso me lo entregaba Santiago Flores Ochoa, que era el director del Día. En el 53. ¿Qué fecha exactamente? En junio de 1953. Y ahí sale el día. Yo iba a recoger ese material a las 5 de la tarde, se lo entregaba a Brevé Martínez, Brevé preparaba, y el locutor, la voz que identificaba al matutino, se llamaba Gustavo Acosta. Está con nosotros el historiador Nahum Efraín Valladares. Vamos a ir a una pausa. En breve seguimos con esta historia que nos llevará hasta este 1 de noviembre del 2017, que HRN cumple 84 años. Ya volvemos. Estás disfrutando Al Banquillo gracias a Tigo Me Llega. Las grandes obras que se ven en Tegucigalpa se deben a un trabajo en equipo con Juan Orlando. Somos un gran equipo y un gran equipo debe de continuar. Queremos seguir construyendo una mejor Honduras y para lograrlo necesitamos reforzar nuestro equipo. Necesitamos mayoría en el Congreso. Te pido tu voto para Juan Orlando Hernández y para este servidor, que juntos lograremos aún más cambios, y que votes en línea continua por todos los diputados de Francisco Morazán. El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras. Partido Nacional. Les presentamos la deliciosa Steakhouse King con carne 100% a la parrilla y rico bacon con salsa especial de la casa y delicioso bacon, cebollita crispy. Y se nos olvidó deciros lo mejor, el bacon. Que no te lo cuentes. Mejor ven a probar la nueva Steakhouse King. Solo en Burger King, elige a tu manera. En Burger King puedes disfrutar y compartir 20 nuggets por tan solo 99 lempiras. Burger King, elige a tu manera. Adentro de ti tienes mucho por expresar. Hazlo. No esperes más. Comparte más rápido. Disfruta sin esperar. Ríe sin parar. Y mantente conectado donde quiera que estés. No esperes más y vive el internet con la señal más rápida. Cambia gratis tu chip por uno 4G LTE y disfruta de tu internet más rápido 4G LTE. Búscalo ya en puntos Tigo. Tigo me llega. Porque te lo mereces, busca y disfruta los precios del siglo. En esta temporada, tus cervezas favoritas mantienen el mismo precio. Para consultas o comentarios, escribinos. Porque te lo mereces, los precios del siglo que te trae Cervecería Hondureña no cambian. ¿Serán o no serán? ¿Serán o no serán? ¿Serán o no serán? Esa es la frase que ronda la cabeza de muchos pacientes que no atendieron las molestias de hemorroides a tiempo. Revísate. Nixon son tabletas masticables que ayudan a aliviar las molestias hemorroidales gracias a su efecto fleotónico y antiinflamatorio, porque miles conocen su alivio. Con Nixon me siento en las nubes. Goicoechea Diabetex, una crema especialmente formulada para cuidar la piel de los diabéticos que ayuda a reparar la resequedad más extrema. Piel intensamente hidratada. Goicoechea Diabetex. San Pedrano,
Reconozco en Fátima Mena y en Toñito Rivera a dos personas con muchos valores. Pero hay una realidad. Ellos no tienen posibilidad de ganar. Por eso, hoy con mucho respeto, les pido a sus votantes que me presten el voto para iniciar juntos el cambio por San Pedro Sula. Un voto por Marlon es un voto por obra, por honestidad, por un verdadero cambio con experiencia. Préstame tu voto y cambiemos juntos San Pedro Sula. Marlon Lara, alcalde. Luis Zelaya, presidente. Sigue con nosotros el periodista Nahum Efraín Valladares y Valladares. Arranca la historia de la radiodifusión con noticieros, diario matutino, el pionero en Honduras. Sí, en 1953 comienza la primera transmisión de un radio periódico, porque ahí sí ya el matutino ya se podía decir que era un radio periódico, como te dije, alimentado por la información que proporcionaba diario El Día. Era material que recogía las redacciones que hacían en aquel entonces, La Plana, que tenía Óscar Acosta, estaba Filadelfo Suazo, estaba Juan Ramón Ardón, o sea, la plana de periodistas que mantenía el diario El Día. ¿En qué hora se transmitía? Se transmitía de las 6:15 a las 6:45 de la mañana, eran 30 minutos de noticias. Luego, ¿cómo se van incorporando los demás noticieros y cuál era el espacio que se mantenía al aire HRN? Bueno, el éxito de Diario Matutino como noticiero fue llevando que la emisora empezara a colocar el noticiero ya por 1955-56, desde las 6 hasta las 7 de la mañana. Ya a las 7 de la mañana, a las 7:15, empezó a colocarse otro espacio que se llamaba La Prensa del Aire, en el que tú estás precisamente. Ese era muy temprano. Ahí en ese espacio se le había confiado a un periodista que había llegado del norte, que se llamaba Roberto Díaz Lechuga, y posteriormente a Francisco Morales Cáliz. Esa era, hasta que en el año de 1958 se hicieron unos cambios y entonces se colocó en ese espacio de la mañana un programa jocoso, que fue creado precisamente a instancias de Sigfrido Munez, un gran productor salvadoreño, que le confió a un grupo de artistas, entre ellos Julio López Fuentes y Abelardo Enrico Endaño, para hacer lo que se llamó el Platicando con mi Barbero, que era una sala de chismes y de cuentos, como llevando a la gente a una barbería, donde en la barbería se cuentan tantas cosas. Entonces esa era la idea, se llamaba la barbería Dalila, y empezó la producción ahí. Entonces el programa se fue colocando. Después llegó Germán Alan Páez como libretista, y el programa era increíblemente su audiencia a nivel nacional. Eso reforzaba la fuerza de la mañana. Pero cuando ya te estoy hablando de eso, es porque ya se había creado la programación continua del HRN desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Eso en tiempos de doña Rosario de Ferrari. Se hizo la prolongación de los programas del HRN. Ya no se cerraba. No, se iniciaba a las 6 de la mañana y se cerraba a las 11 de la noche. Ya era transmisión continua. Y después empezamos a una hora más, a las 5 de la mañana, pero ya eso ya fue por los años 70. ¿Qué es lo que pasa con el Diario Matutino? El Diario Matutino tiene como figura estelar a Gustavo Acosta Mejía. ¿Por qué? Como locutor y como comentarista. Él escribía los comentarios y eran unos comentarios con una profundidad tremenda. Él era de los más escuchados en la radio. Y de ahí vino Gustavo Acosta Mejía y empezó a llevar a otras figuras para que le acompañaran. Así surgen Moisés Ulloa Duarte, para el caso, que empieza a trabajar con él en el matutino, y así varias, Francisco Morales Cáliz, que él lo trajo de la Ceiba precisamente para que se hiciera cargo primero de la prensa del aire y después como colocutor en Diario Matutino, a tal grado que Francisco Morales Cáliz fue director de Diario Matutino una vez que se retiró el Pelón Acosta del mismo. Y
la fuerza periodística del HRN nace ahí precisamente. Y después se funda el informativo del mediodía, ahí por los años 60. De ahí surge, bueno, la prensa del aire, que se ubica como noticiero intermedio, el diario de la tarde, la Gaceta Informativa, que esa se funda en la noche con Napoleón Mairena III, que ya estaba incorporado en la plana de periodistas de HRN. Por HRN han desfilado periodistas increíbles, aquí en Tegucigalpa y en el resto del país. Si vamos a hablar, por ejemplo, de las figuras que han pasado por la HRN como periodistas, pues te puedo mencionar a muchos que fueron también a destacarse dentro de otros medios de comunicación, como la prensa escrita y posteriormente la televisada, incluyendo a Vicente Machado Valle, que fue el fundador del primer noticiero de televisión en 1960 en el Canal 5, que se llamaba Telerápida. Él había hecho su incursión también como periodista, como cronista en algunas de las difusiones que se hacían del diario matutino, no permanente, pero sí en forma regular. ¿Cuándo comienzan a integrarse los reportes del interior? Porque esta es la otra fuerza a lo largo de su historia de HRN, no solamente Tegucigalpa, sino que se fue incorporando San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso y prácticamente todo el país, hasta convertirla hoy en la estación radial líder de Centroamérica. Los primeros corresponsales que tuvo la HRN eran corresponsales telegrameros, como se les decía en aquel entonces. A raíz de los periódicos que circulaban, El Día, La Época, que era el diario oficial del Partido Nacional y del gobierno prácticamente, el cronista de ¿cómo se llama?, de los Valladares, de la familia Valladares Bernard, utilizaban mucho los corresponsales telegrameros. Ellos tenían una franquicia, les aceptaban 30 palabras por telegrama para que enviaran sus noticias, pero tenían que estar acreditados por el medio al cual servían, en este caso, digamos, la HRN. Entonces la HRN empezó a tener sus corresponsales en diferentes lugares del país. Voy a mencionarte algunos de ellos. Mario Bardales Mesa en Comayagua. ¿Fue el primero? El primero. Y ahí a don Julio Escoto López, el papá de don Pedro Escoto López, el papá de Julio Escoto, el famoso historiador y cronista sanpedrano, el padre de él, que tenía un semanario en San Pedro Sula que se llamaba El Alfiler. Don Pedro Escoto era corresponsal de la HRN. Estaba don Martín Baide, no Urmeneta, sino que Baide, el papá de Martín Baide, sí, el padre de él. Estaban, bueno, Juan Ramón Aguilera Zeta en Choluteca, que además fue el primer corresponsal de viva voz, porque cuando se utilizó por primera vez la comunicación telefónica, no fue ni de Comayagua ni de San Pedro Sula, se hizo de Choluteca con Juan Ramón Aguilera Zeta. Fue el primer corresponsal de viva voz. ¿Eso nos remite a qué año? Estamos hablando de 1955. Era una llamada mediante operadora. Mediante operadora, correcto. Se hablaba porque no había discado directo, sino que se hacía por operadora. Entonces ahí se tomaba la llamada o se le llamaba a él a un determinado número para que sirviera las noticias de la localidad. Así empiezan a funcionar los famosos corresponsales, hasta que vinieron ya los sistemas de llamada directa, por discado directo, ya en el tiempo de 1959, cuando en el gobierno del doctor Vidal Morales se inauguran las plantas telefónicas de la Oki, la compañía japonesa, y hasta la facilidad del discado directo nacional e internacional. Entonces así va evolucionando la radio también, al tenor de lo que también evolucionan las comunicaciones eléctricas en el país. Pero ahí comienzan también otras figuras a sumarse a lo que es la radiodifusión, porque empezando desde 1950 está lo que se llama la jocosidad llevada a la radio, o sea, la comicidad, que esa se hace con un personaje que fue famoso en Honduras, que comienza sus programas en 1949, pero que toman fuerza en 1950,
que se llamaba El Indio Hondureño. Domingo Calcañal es el artista José Reyes Carranza. El Indio Hondureño era un programa que toda la gente a las 6:15 de la tarde estaba pegado al radio escuchando las comicidades del Indio Calcañal. Ahí surgen las primeras programaciones o cosas en radio. Después entra Germán Alampayet con sus creatividades, que fue un genio, Germán Alampayet, con todas sus producciones de radio, y otros artistas que empezaron en otros lugares del país a hacer comicidad también a través de la radio. En todos estos años, don Aún, también HRN ha sido un vínculo directo con el pueblo, informando sobre grandes acontecimientos desde los 50, la famosa huelga, tomas de posesión, hechos que nos han marcado como el FIFI, el huracán Micho, de lo más reciente. Bueno, hay tantas cosas que se puede decir. Por ejemplo, la llena de 1954. Recuerdo que eso, como no había otra comunicación telefónica ni nada de eso, la HRP1 en San Pedro Sula tenía dos figuras estelares, que eran Alberto Escalante Marín, mexicano, y Víctor Manuel Rodríguez sanpedrano. Eran las dos figuras, las dos estrellas de la radiodifusión en San Pedro Sula. Y en Tegucigalpa estaban Gustavo Acosta Mejía y Rodolfo Hervé Martínez. Y entonces vía onda corta, porque la P1 tenía onda corta, nos hacíamos la comunicación, sintonizábamos la P1 y ellos sintonizaban la HRN y se hacía la comunicación de qué era lo que estaba pasando en la famosa llena de 1954, que fueron las cosas que hicieron estremecer el norte del país: la huelga del 54 y la llena, una en mayo y la otra en el mes de octubre. Eso fustigó mucho la economía en el norte del país, porque fueron dos acontecimientos que golpearon bastante. Y eso los cubrió la HRN en compañía de la HRP1, el Eco de Honduras de San Pedro Sula. Así empiezan a hacerse las transmisiones de cobertura nacional. Imagínate, de radio a radio, de transmisor a transmisor. Facilidad que hoy la tenemos ahora con el satélite. Y al instante con el celular. Con el celular. Sí, o sea que todo ha evolucionado. Tú estabas queriendo ver una fotografía ahí, por ejemplo, de cómo eran los sistemas de radiooperadores. Por ejemplo, en 1951, cuando se inauguraron los estudios de HRN frente al María Auxiliadora, ahí se estrenó una consola que fue comprada por don Rafael Ferrari, que ya no la pudo ver instalada ahí. Era una consola JAR de varios canales. Yo fui operador. Aquí justamente la compartimos. Mira, ahí estoy operando en esa consola. Este fue en fotografías en 1951. 51. En 1951. Esta fotografía se la hizo el papá de Raúl Saldívar Guzmán, el profesor Raúl Saldívar. Él tomó esta fotografía, varias fotografías. Yo estaba en ese día operando en horas de la tarde cuando él llamó. Estos son los discos que se utilizaban. Ahí me puedes ver cómo estoy colocando ¿cómo se llama? En una de las tornamesas, los anuncios. Todos esos eran discos de anuncios que se grababan en acetatos. Esas son las innovaciones en 1951. Esta imagen es de hace 66 años. 66 años, correcto. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, vamos a retornar en breve y en la parte final para hablar de los avances que ha tenido HRN ahora con tecnología de punta, transmitiendo vía satélite y con esa facilidad que da ahora la transmisión desde cualquier sitio del mundo, ahora hasta con imágenes a través de la radio. Ya volvemos. Llegó la harina, doña Blanca, con sus platillos bien sabrositos. Vamos a llenarnos la barriguita todas las noches, todos los días. Ay, ay, ay. Quiero baleaditas, quiero pastelitos, quiero unos panqueques de doña Blanca. Quiero pan de coco, quiero marchandeadas, quiero una dona de doña
el sabor y la variedad de harina Doña Blanca, la verdadera harina para todo uso. Hemos logrado cambios importantes en nuestro país, cambios que se ven y se sienten, pero aún falta mucho por hacer. Necesitamos un Congreso que permita que el cambio no se detenga. Que el progreso llegue a todas y a todos. Que aquí, en Francisco Morazán, pueda comprar una canasta básica barata y se genere el empleo que tú necesitas. El cambio empezó y debe continuar. Vota Raya Continua. Vota Partido Nacional. El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras. Juan Orlando, presidente. Partido Nacional. Hola. ¿Trajiste las cardioaspirinas? Aquí están. ¿Y estas? No son de Bayer. Cuidado, con el corazón no se juega. Te dije cardioaspirina. Confíe su corazón a quien más sabe. Cardioaspirina. Una cardioaspirina al día puede salvarle la vida. Si es Bayer, es bueno. Está clínicamente comprobado que tomar una cardioaspirina al día puede salvarle la vida. Por los que más ama, cuide su corazón. Cardioaspirina. Hondureño. En este mes de octubre se pronostican fuertes lluvias que podrían causar inundaciones. Los altos niveles de saturación del suelo a causa de estas lluvias también pueden ocasionar deslizamientos. Si vives en una zona de riesgo, realiza una evacuación preventiva. Recuerda, tu vida es primero. Copreco, Sistema Nacional de Emergencia 911. Mira qué increíbles ofertas para ti, solo en la Colonia Pasillo Verde. Pañal desechable Baby Sec, variedad de talla, 50 unidades, 179.15 cada uno. Papel higiénico Scott Rinde Max, 4 rollos, 44.55. Clorosix Superado, 1 galón, 46.85. Suavizante suavísimo, variedad, 720 ml, 34.85 cada uno. Detergente en polvo, 123, variedad, 900 gramos, 24.75 cada uno. Visítanos en nuestro Pasillo Verde, en todas nuestras tiendas a nivel nacional. La Colonia, acá te queremos. Nos gusta Circle K. Nos gusta reunir a los amigos. Nos gusta que disfrutes mucho más. Nos gusta refrescarte y darle sabor a tu día. Ahorra tiempo y no solo luchar. Nos gusta tenerte a toda hora. Nos gusta Circle K. Nos gusta Circle K. Disfruta de la nueva Big Burger con tocino a solo 57 lempiras. Hazla combo por 15 lempiras más. Hola, soy Osman Aguilar. Tal vez me conoce como diputado liberal, pero he sido más que eso. Fui piloto, abogado penalista, miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso y hasta seleccionado de artes marciales. Se podría decir que toda mi carrera ha estado enfocada en seguridad. Por eso quiero ser alcalde de la capital, para recuperar la paz de nuestra ciudad y para devolverle la tranquilidad a usted. Por Honduras, por nosotros. Elegí seguridad para Tegucigalpa. Elegí a Osman para alcalde. Bueno, vamos a compartir con ustedes unas imágenes del recuerdo, porque don Nahum ha estado en los 25, en los 50, en los 75 y lo esperamos tener en los 100 años. No, eso quién sabe, ¿verdad? De HRN. ¿Esta imagen, don Nahum? Esto fue la celebración de los 50 años de HRN en una fiesta que realizamos en el Club Reforma de Tegucigalpa. Ahí tenemos a doña Rosario, que ese día, 1 de noviembre, recibió, en 1983, recibió 2 condecoraciones, y las pueden ver ustedes. Una de ellas es la Orden Francisco Morazán, que le fue impuesta por el gobierno de la República, se la colocó el canciller Carlos Barbarmica, y la otra es la que le otorgó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esas son las 2 condecoraciones que muestra doña Chayo en esa celebración de los 50 años. Ahí ella se ve acompañada de su hijo José Rafael, que es el actual gerente general, presidente de la compañía televisora hondureña. Atrás está Manuel Villa Toledo, que es el presidente de Emisoras Unidas, y el servidor de ustedes, que va acompañando a doña Rosario. Esa fue la celebración de... Esta es una foto que data precisamente de 1957, que es en la toma de posesión del presidente Villera Morales en el Estadio Nacional. Esta fue la transmisión, la primera transmisión
que a mí me tocó hacer de un traspaso presidencial. Y el doctor Vidal Morales me distinguió al otorgarme la dirección de toda la ceremonia del traspaso de mando el 27 de diciembre de 1957. Por cierto, HRN, don Abún, ha estado en transmisiones en directo de todas estas tomas de posesión desde el 57. Correcto, si el HRN ha sido la emisora piloto de la cadena nacional desde ese entonces, desde 1957. Y usted ha sido el maestro de ceremonia de todas esas tomas de posesión. Menos una en la cual, porque yo iba en condición de diputado, pero sí la dirigí, la ceremonia, me pidió el extinto Carlos Roberto Reina que no lo dejara solo a mi amigo que ya falleció, León Paredes Lardizábal. Entonces León Paredes actuó como maestro de ceremonia, pero yo dirigía toda la ceremonia, porque eso mi amigo Carlos Roberto me lo pidió, a manera tal de que no me separara por la cuestión aquella de lo que es el ordenamiento protocolario que reviste una ceremonia de esta naturaleza. ¿Cómo se ha ido modernizando y adaptando a este mundo de los millennials HRN? Porque sigue siendo el medio de difusión que es referencia a Honduras, no obstante el enorme avance que ha tenido la televisión, que ahora es una competencia permanente. Sí, bueno, HRN ha tenido una marcha paralela con toda la evolución de la tecnología que ha habido en determinados momentos de su historia, de los 84 años. HRN comenzó, como lo vieron ustedes, transmitiendo con acetatos, después vino la cinta magnetofónica, antes había venido las grabadoras de alambre, eran grabadoras que eran de puro alambre, ahí se registraban las voces, después vino el magneto, las cintas magnetofónicas, después vinieron las grabadoras portátiles, y hasta llegar a los cartuchos, después la digitalización en los sistemas, la computarización. O sea, HRN ha venido, y asimismo se ha marcado también con la manera de su expansión en la cobertura nacional. Antes era primero con su onda corta, después con su onda larga. Cuando llegaba a un área primaria donde ya la señal ya no era perceptible, entonces se colocaban lo que eran los repetidores. HRN fue colocando repetidores en diferentes lugares del país para no perder señal primaria, y eso lo hacíamos a través de las de las ondas que se emitían por FM, que ya existía, y después ya vino el satélite. O sea, subir la señal por satélite, poner las parábolas en diferentes lugares, recibir la señal, y así es como operamos en la actualidad. Ahora esa voz que se transmitió a través de la onda de Porte los 49 hoy, el Real Audio también le da esa facilidad. Claro, ya ahora estamos incorporados dentro de los sistemas que brinda el Internet a que nos escuchen en cualquier parte del mundo con el Real Audio que colocamos precisamente para que sea captado a través del Internet por cualquiera de las redes que existen. Ahora, don Abún, hay que precisar que en estos 84 años que se cumplen este 1 de noviembre, no todo ha sido felicidad. Okay. Se han enfrentado momentos duros, incluso de gobiernos que han querido atentar en contra de la libertad de prensa. Sin embargo, HRN ha mantenido incólume su información ante el pueblo hondureño. En eso tenemos que reconocerle la valentía y la prestancia de doña Rosario Sánchez Ferrer. En 1955, cuando había llegado al poder en condición de jefe de Estado en un gobierno de facto, Julio Lozano Díaz, empezó a forzar al HRN para que sus espacios se sirvieran para mantener latente la cuestión del Partido de Unidad Nacional, PUM. Chayo no comulgaba con eso y le dio instrucciones a sus periodistas, en este caso a Costa Mejía y Rebe Martínez, para que no se prestaran a esos juegos. Don Julio amenazó al HRN de irle a cortar la luz. Y doña Rosario, antes de que llegaran las tijeras, las tenazas, a cortar la luz, apagó los transmisores. Pero hizo ver a la nación de que el HRN se salía del aire porque estaba la fuerza del gobierno tratando de coartar la libertad de expresión. Fue muy valiente doña Chayo.
Chayo era una mujer de mucho temple, una mujer a la cual yo admiré increíblemente, porque sola al principio, después vino su hijo y después le apoyamos todos nosotros, pero cuando ella estuvo sola, Sula supo hacerle frente a las adversidades y lo hizo con entereza y con valentía. En estas más de 6 décadas de su vida en radio, ¿cuál ha sido el momento más grandioso que ha vivido? El que lo marca. Bueno, han habido muchos, y todos los he vivido precisamente en HRN. Yo he acompañado a los hondureños en los momentos de máxima alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos de peligro, cuando el conflicto armado con El Salvador, por ejemplo, nosotros estuvimos defendiendo al país a través de nuestras transmisiones. Nosotros éramos los que dábamos la voz de alerta a las compañías reservistas para que estuvieran pendientes por cualquier cosa de peligro. Esa era la compañía de hierro, cumpleaños hoy, era para que los reservistas pudieran entrar en esos momentos, en las diferentes zonas y cuarteles, hacer uso de las armas para defender a las patrias. Fue guía en ese momento la voz de Honduras en la zona fronteriza. Claro que sí. Y además, pues, yo tuve la oportunidad también de terciar en cuestiones deportivas. Yo fui narrador de fútbol, de béisbol. Cuando narré, por ejemplo, el 3-3 famoso de Costa Rica, cuando eliminamos a Costa Rica, no fuimos nosotros al Mundial, pero tampoco fueron los ticos. Esa es la felicidad. La felicidad que en el estadio Ricardo Saprissa de ¿cómo se llama? De San José, ahí narré el 3-3. Y así, por ejemplo, cuando compartí con una de las figuras estelares del béisbol en Cuba, con Felo Ramírez, que recién acaba de fallecer, cuando fui a transmitir un partido de béisbol al Estadio del Cerro, un juego entre Almendares y Marianao, y Felo le otorgó los micrófonos de Unión Radio, que era donde él transmitía, para que pudiera compartir con él y con otras de las figuras estelares de la narración deportiva, más que todo el béisbol, Marco Antonio de la Caballería, un venezolano. Don Aún Valladares y Valladares, gerente general de Emisoras Unidas, grupo radial más fuerte de Centroamérica con HRN. Su mensaje final al pueblo hondureño en estos 84 años de HRN, la voz de Honduras. Y lo voy a comprometer aquí, porque hay tanto que hablar con usted. Invitarlo el 27 de enero del próximo año, si Dios nos da vida, en el momento en que haya un traspaso de mando presidencial, para hablar de esa otra etapa fabulosa dentro de su vida como periodista. Y gracias por haber estado hoy con nosotros en este aniversario de HRN. No, las gracias a ti por haberme invitado. Un saludo muy especial para la gente que todavía en estos 84 años hace recuerdo de los años pasados. Algunos ya no están con nosotros, se han ido, están en el extranjero, otros permanecen aquí, uno de ellos hasta Catacamas. Mi saludo para Raúl Saldívar Guzmán, aquí en Tegucigalpa ya que éramos muy pocos, Manuel Villeda Toledo es uno de ellos, Mario Hernán Ramírez, que todavía vive, y de ahí muy pocos van a quedar. Cristina Rubio, que para nosotros fue la consentida, la voz consentida femenina de la radio desde 1946. Para todos, mi saludo, para los oyentes de HRN, los que nos han acompañado, no en 84 años, pero sí puede ser en 50, 40, 30 o 20 años, que han sido nuestros señores. Muchas gracias. Esta noche con nosotros al banquillo el historiador y gerente general de Emisoras Unidas, Nahum Efraín Valladares y Valladares. Por su sintonía, gracias. Feliz noche. Que no le quite los méritos que pueda tener, pero que siempre voy a pensar que la reelección es ilegal e inconstitucional. El CNA presentó una denuncia en contra de una alta exfuncionaria del Poder Ejecutivo, acusada de retirar más de 12 millones de lempiras de fondos sociales para depositarlos en su cuenta personal.
un supuesto delincuente intentó este martes burlar a la policía imitando al famoso personaje mexicano, el Chavo del Ocho, al introducirse en un barril de plástico. El insólito hecho ocurrió en Ciguatepec. Una camioneta atropelló a varias personas